Cordial saludo. Continuando con el curso de Tecnología de Lácteos y Derivados, en esta clase, en este tema, vamos a mirar elaboración de helados. Ingredientes y aditivos para la preparación de helados. En los primeros temas a tratar vamos a mirar los componentes de los helados y también realizaremos una descripción pormenorizada de los ingredientes más comunes utilizados en los mismos. Podemos clasificar los ingredientes utilizados en dos grandes grupos: ingredientes y materias primas, que son la base constituyente esencial del helado, y los aditivos, que se utilizan como mejoradores o como conservantes dependiendo de sus cualidades o funciones. Entre las materias primas e ingredientes nosotros tenemos leche y derivados lácteos, grasas comestibles, huevos y derivados, azúcares alimenticios, mieles, chocolate, café, cacao, vainilla, cereales, entre otros. También podemos adicionar frutas y derivados de frutas, zumos de frutas naturales y concentrados. Podemos adicionar además almendras, avellanas, nueces, turrones, frutos secos, bebidas alcohólicas, proteínas de origen vegetal, entre otros productos alimenticios. Cuando nosotros formulamos un helado, es necesario conocer la composición y propiedades de estas materias primas. Dentro de los aditivos y estabilizantes, a raíz del crecimiento demográfico, la producción y distribución de alimentos, pasando de una escala local a una industrial, y además la distribución por fuera de una ciudad o con destino a otros países, ha influido en que las empresas tengan que adicionar ciertos aditivos con el objetivo de mejorar características del producto o conservarlos. Los aditivos y estabilizantes son sustancias que se añaden a los alimentos con el propósito de modificar alguna de sus características, métodos de elaboración, apariencia, conservación, entre otros, sin cambiar sus propiedades nutritivas, lo que los hace más resistentes a viajes largos y periodos largos de almacenamiento. En la elaboración de helados, los aditivos permiten economizar, conservar y mejorar la calidad. El frío es el principal conservador, pero además es necesario evitar cambios en sus características organolépticas como la cristalización, la oxidación, separación de fases, entre otros. Para evitar estos defectos, se utilizan productos estabilizantes, antioxidantes y gelificantes. Las características organolépticas de un helado son las que atraen a los consumidores. Los aditivos también tienen la propiedad de mejorar estas características. A modo de ejemplo, el solo agregado de frutas a un helado no permite lograr un sabor y un color atractivo para el consumidor. Para mejorarlo, se agregan colorantes y resaltadores de sabor que mejoran notablemente el helado. A modo de ejemplo, también existen otros aditivos, por ejemplo, la sustitución de grasas de origen lácteo por grasas de origen vegetal más baratas, o la sustitución de leche en polvo por suero lácteo en polvo, o proteínas de origen lácteo por otro tipo de proteínas de origen vegetal. La necesidad de distribuir helados a lugares distantes, disminuir la frecuencia de los transportes y disminuir los costos relacionados hace necesario agregar a los helados productos que aseguren la conservación y estabilidad durante semanas o meses. El pesaje y la dosificación de los ingredientes. Tal como describimos, existen dos tipos de ingredientes, los sólidos y los líquidos. Las materias primas sólidas son dosificadas por peso, mientras que los líquidos se miden por volumen. En una elaboración típica, estos ingredientes son ingresados a un tanque de mezcla que puede ser con calefacción mediante una camisa de agua caliente o un agitador,
con una velocidad variable, de modo que podemos mezclar los ingredientes y tenerlos a una temperatura constante. En efecto, en este tanque se agregan los componentes como la leche, el azúcar, la crema, estabilizantes, esencias y colorantes. Otro método a escala industrial es la dosificación de los componentes líquidos a través de bombas de desplazamiento positivo y velocidad variable. Una vez calibradas en función a la velocidad y el tiempo, es posible lograr una dosificación muy precisa. En el caso de los componentes sólidos, el uso de tornillos de transporte cumple una función similar a la de las bombas. Por supuesto, para pequeñas cantidades es indispensable el uso de balanzas calibradas, realizándose la incorporación de los componentes de forma manual. La mezcla y la emulsión de los ingredientes. Para mejorar la mezcla, esta generalmente se hace circular a través de un molino coloidal, retornando al tanque, que tiene la particularidad de someterla a una velocidad y presión adecuada, lográndose un tamaño de partícula mucho menor, es decir, 100 micrones de diámetro. Es decir, que el tamaño de partícula es muy pequeño y puede estar homogenizado en la mezcla. De esta manera se aumenta la superficie de contacto de cada uno de los componentes, disminuyendo el peso y mejorando la dispersión. Otra variante del molino coloidal es incorporar en la succión de la bomba de este equipo a través de una tolva, en donde se agrega un sólido, por ejemplo azúcar, leche en polvo, entre otros, que por la acción del vacío se puede lograr el punto de dosificación, es decir, succiona el polvo incorporándole a la corriente de líquido, logrando una mezcla altamente homogénea. La pasteurización de la mezcla. El objetivo principal de la pasteurización es la destrucción de las bacterias patógenas que tienen la capacidad de transmitir diversas enfermedades a los consumidores. El proceso de pasteurización fue desarrollado por Pasteur y consistía en someter a distintos alimentos a la acción del calor para destruir cepas patógenas de microorganismos. Este principio comenzó a utilizarse a la leche, la cual se calentaba a 60 grados centígrados por 30 minutos. Investigaciones posteriores determinaron que se pueden utilizar diferentes combinaciones entre tiempo y temperatura. Así, en nuestros días, un proceso de pasteurización utilizado en la lechería aplica una temperatura de 72 a 75 grados centígrados por un tiempo de 20 segundos. Esta condición, además de ser más económica, evita someter a la leche y a otros alimentos a condiciones de temperaturas altas que puedan disminuir sensiblemente su capacidad nutricional. En la elaboración de helados se aplica esta técnica en forma obligatoria, como modo de garantizar la calidad sanitaria de este alimento. El proceso completo de pasteurización incluye el rápido enfriamiento de la mezcla, es decir, luego de someterla a una temperatura alta y tiempo indicado, la mezcla debe disminuir la temperatura de manera rápida o de manera drástica hasta los 4 o 5 grados centígrados, impidiendo de este modo la multiplicación de las células sobrevivientes. Con este proceso también se logran otros objetivos no menos importantes como la destrucción de ciertos microorganismos generadores de malos sabores y olores y lograr una completa disolución de todos los ingredientes de la mezcla. La maduración de la mezcla. Una vez que la mezcla ha sido homogenizada y pasteurizada, debe ser conducida a depósitos a una temperatura de 4 o 5 grados centígrados por un periodo de 4 a 5 horas, dependiendo de la consistencia del helado. Hay mezclas que por su consistencia deben estar hasta 12 o 24 horas de maduración. Este tiempo es fundamental para obtener los siguientes beneficios. Cristalización de la grasa. Tanto las proteínas como los estabilizantes van a absorber agua y se va a obtener una buena consistencia del helado. La mezcla absorberá mejor el aire que se le va a incorporar en el proceso de batido. Mayor resistencia al derretimiento y en algunos casos, por razones de producción, la mezcla puede permanecer en los tanques de maduración hasta 24 horas sin riesgo para la calidad del producto. Congelación de la mezcla. La congelación de la mezcla es una de las etapas que más influye sobre la calidad del helado final. En esta etapa se realizan dos importantes funciones.
la incorporación de aire por agitación vigorosa de la mezcla hasta lograr el cuerpo y la textura deseada, congelación rápida del agua de la mezcla de forma de evitar la formación de cristales grandes, ayudando a tener una mejor textura en el helado. Uno de los puntos finales es la maduración y congelación del helado. La temperatura de esta operación debe estar comprendida entre los -4 y 10 grados centígrados. Cuanto más baja sea esta temperatura, mayor proporción de agua se va a congelar y una menor proporción de cristales grandes. A -4 grados centígrados se congela el 30% del agua, mientras que a -10 grados centígrados puede llegar hasta el 70% de congelación de agua. Además, cuanto más baja sea la temperatura, mayor va a ser la viscosidad del helado. Resumiendo, luego de esta etapa el helado posee una nueva estructura. Agua congelada en forma de pequeños cristales entre el 30 y 70% dependiendo de la temperatura final de congelación. Agua sin congelar. Aire incorporado en distintas proporciones, puede estar entre el 20 al 60% y van a existir compuestos sólidos. La medición del aire incluido durante la etapa de congelación y batido es muy importante porque es un parámetro de calidad de los helados. Es decir, si bien dijimos anteriormente, existe una regla que determina el porcentaje de aire a incorporar, que es el índice de aireación o también conocido como overrun. Es decir, el volumen del helado final menos el volumen de la mezcla multiplicado por 100 y dividido para el volumen inicial de la mezcla. A modo de ejemplo, si nosotros partimos de 500 centímetros cúbicos de mezcla y obtenemos 1000 centímetros cúbicos de helado, aplicando la fórmula del overrun vamos a tener que el volumen de helado 1000 menos el volumen de la mezcla 500 por 100 y dividido para el volumen de la mezcla, es decir 100%. Esto indica que el helado tiene un 100% de overrun, o sea que el helado contiene 50% de aire y 50% de mezcla. Estos son puntos a favor de puntos positivos de manera industrial, ya que aumenta el volumen del helado. Tengan en cuenta y pregúntense ustedes por qué un helado no lo venden por peso, sino lo venden por volumen. Entonces, por lo tanto, si yo empiezo con medio litro de mezcla de helado, puedo obtener 1 litro de helado. Es decir, estoy vendiendo el 50% de aire y el 50% de mezcla. Estos son los factores de rendimiento en este tipo de alimentos. Tenerlos en cuenta si ustedes van a generar una unidad productiva. Mientras mayor sea el porcentaje de overrun, mayor va a ser mi ganancia. ¿Qué sucede cuando yo agrego o adiciono mucho aire a la mezcla? Un agregado excesivo de aire dará un helado de baja calidad, sin cuerpo y deshaciéndose en la boca, dejando una leve sensación. Por el contrario, un helado con poco aire incorporado da una sensación pesada, muy fuerte y que tampoco es deseable. Hay una relación que debemos tener en cuenta a la hora de definir el overrun de un helado, y es la relación que existe entre los sólidos totales de la mezcla y la cantidad de aire incorporada para obtener un helado con el cuerpo y textura adecuadas. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es elaboración de dulce de leche. Dentro de la elaboración de dulce de leche, nosotros empezamos con el diagrama de flujo. Analicemos este diagrama de flujo en donde ingresa la leche, yo recepciono la leche, puede ser cruda, debo realizar diferentes controles como el pH, la acidez y la temperatura. Posteriormente, la leche pasa a la higienización, que es el filtrado, y la elaboración propiamente dicha. Posteriormente existe un filtrado, un enfriado, envasado, un tratamiento térmico que es optativo y un almacenaje. ¿Qué necesito para realizar dulce de leche? La recepción y conservación de la leche.
yo debo tener un acidímetro para el control de la acidez de la leche, un recipiente de acero inoxidable con tapa de capacidad adecuada para receptar la leche, un refrigerador, filtro de malla fina, y durante la elaboración debo tener un recipiente de acero inoxidable de capacidad de 60 litros, recipiente de acero inoxidable capacidad de 10 litros, filtro para producto elaborado, utensilios varios, refractómetro, puede ser optativo ya que existen otros métodos para determinar el punto final en donde yo puedo obtener mi dulce de leche, es decir, la concentración final. Puedo tener un equipamiento auxiliar que es un quemador a gas instalado. Dentro de las materias primas, lo principal es la leche. Para la elaboración del dulce, la principal materia prima es la leche. Principalmente se utiliza la leche de vaca, aunque también se puede utilizar leche de cabra u oveja. Por otro lado, la misma puede ser cruda o pasteurizada. También puede usarse leche en polvo, se puede utilizar leche entera o parcialmente descremada, dependiendo del contenido de grasa del dulce deseado. Tanto la leche en polvo como la fluida tienen ventajas e inconvenientes, de modo que se puede aconsejar su uso alternativo o combinado conforme a las circunstancias y las instalaciones. Se trata de todas formas de leches aptas para consumo humano. Otro ingrediente a utilizar es el azúcar. El azúcar de caña o azúcar común, aparte de aportar el sabor típico del dulce de leche, tiene un papel clave sobre la determinación del color final, consistencia y cristalización, defecto que puede aparecer en el dulce de leche. El bicarbonato de sodio se lo puede adquirir en cualquier local, en cualquier tienda, se lo utiliza como neutralizante. Durante el proceso de elaboración, el agua de la leche se va evaporando y el ácido láctico, que es un componente propio de la leche, se va concentrando. Así, la acidez de la leche se va incrementando de una manera tal que podría producir el corte del dulce, es decir, una sinéresis, por un alto contenido de acidez. El uso de la leche con acidez elevada produciría un dulce de leche de textura arenosa y áspera. Asimismo, una acidez excesiva impide que el producto terminado adquiera su color característico, ya que las reacciones de coloración son retardadas por una elevada acidez. Por ello, será necesario reducir la acidez inicial de la leche neutralizándola con bicarbonato de sodio. Muchas veces se ocupa también el jarabe de glucosa, que es un derivado vegetal, fácilmente digerible, y su uso puede ser optativo. Tiene la apariencia de una miel, solo que no presenta color amarillento característico. Su poder edulcorante es mucho más bajo que la sacarosa y su utilización obedece a varias razones. Es económico, agrega brillo al producto final y ayuda a evitar la cristalización de la lactosa, defecto que puede ocurrir en este tipo de alimentos. Se puede utilizar un aromatizante de vainilla. La cantidad dependerá del consumidor y de la calidad aromatizante que lo desee. La cantidad puede ser ajustada por ensayos organolépticos, sabor y aroma. A modo de ejemplo, tenemos para fabricar 25 kilogramos de dulce de leche por día, nosotros vamos a necesitar 50 litros de leche, 10 kilogramos de azúcar, 25 gramos de bicarbonato, 4 kilogramos de glucosa y 30 centímetros cúbicos de aromatizante de vainilla, esencia de vainilla. A modo de ejemplo, para elaborar 25 kilogramos de dulce de leche. Primer paso, voy a receptar la leche. Para el caso de recibir la leche cruda, recién ordeñada, la leche se recibe y se controla para conocer su calidad. Luego se conserva refrigerada de 2 a 8 grados centígrados hasta el momento de procesarla. Algunos de los controles a realizar pueden ser: es aconsejable que la leche no tenga más de 24 horas posterior al ordeño.
Se debe realizar un control visual, observar si presenta impurezas o un color anormal. El control del aroma, verificar si emana olores extraños. Controlar la temperatura de entrega, que sea menor a 8 grados centígrados. Realizar la prueba de alcohol para determinar la estabilidad de la misma utilizando alcohol etílico al 70% o 70 grados de concentración. Evaluar la acidez a través del método Dorning o su pH para poder determinar si la leche estuvo en malas condiciones de almacenamiento o si tiene una carga alta microbiana. Como siguiente paso, ya la elaboración propiamente dicha, se va a evaporar el agua por calentamiento. Se eliminan las bacterias patógenas presentes en la materia prima por efecto de la alta temperatura y ocurren los cambios necesarios para la obtención del dulce de leche. Para elaborar el dulce de leche tipo familiar, se debe colocar en el recipiente solo 25 litros de leche junto con todo el bicarbonato de sodio y el azúcar. Luego se la debe calentar hasta que comience a hervir. Cuando comienza a hervir, se debe ir agregando poco a poco los otros 25 litros de leche restantes, calentados previamente mientras continúa la cocción. Hay que tener especial cuidado en el primer hervor, procurando que la leche no rebalse la olla o el recipiente. Como nota importante, durante todo el tiempo de la elaboración tiene que mezclarse con un removedor. No se debe detener la agitación mientras la mezcla se encuentra en la olla o en el recipiente. Esto evitará problemas tales como que el dulce de leche se queme, se corte o se forme grumos. Cuando se está próximo a terminar la elaboración, se agrega la glucosa y la esencia de vainilla, aproximadamente 62 grados Brix si se utiliza un refractómetro. Se debe tener en cuenta que el agregado muy temprano de la glucosa aumenta mucho el color del dulce y alarga la elaboración. Es de fundamental importancia determinar el momento en el que se debe dar por terminado la evaporación. Si se pasa el punto, se va a reducir rendimientos y se perjudican las características propias del dulce de leche. Por lo contrario, si le falta todavía concentración, producirá un dulce fluido sin la consistencia esperada. Normalmente, es la experticia o pericia del dulcero la que determina el punto exacto, empleando algunas pruebas empíricas. Una de ellas consiste en dejar caer una gota de dulce en un vaso con agua fría para ver si llega al fondo. Es decir, si el dulce de leche agregado en un vaso transparente con agua fría, al formarse gotitas, si estas gotas en todo el camino del vaso se disuelven, le falta punto. Pero si la gota cae totalmente íntegra desde que entró en contacto con el agua hasta el fondo del vaso, esta ya estará en su punto y es ahí donde debemos parar la evaporación. Otra forma de determinar si es el punto exacto es separando entre los dedos, el índice y el pulgar, una pequeña cantidad de producto, observando cómo y cuánto se estira. Con mucha práctica, la simple evaluación del flujo vertido desde un cucharón de dulce informa sobre el punto deseado. No obstante, es necesario completar la experiencia con la exactitud. Estas observaciones empíricas se hacen a modo de orientación y en las cercanías del punto final. Se debería controlar el dulce con un instrumento llamado refractómetro o brixómetro que se pueden obtener en las casas especializadas de venta de insumos para alimentos. Según las diferentes fabricaciones, el mechero se apaga cuando el dulce tiene entre 67 y 68 grados Brix, estimando que la evaporación producida
mientras el dulce se descarga y se enfría. Va a reducir la humedad hasta un valor final de 30% de humedad. Como siguiente paso, tenemos el enfriamiento. Inmediatamente finalizada la elaboración, es decir, cuando el dulce de leche haya llegado a 67-68 grados Brix, nosotros debemos enfriar el dulce hasta 60 grados centígrados para poder realizar un envasado. El enfriado se puede realizar en un recipiente destinado para tal efecto. Consiste simplemente en una bandeja de acero inoxidable o un material sanitario donde deberá haber agua bien fría y en cantidad para poder realizar el enfriamiento. En dicho recipiente colocaremos la olla con el dulce, manteniendo siempre una buena agitación. La velocidad del enfriamiento es muy importante, ya que es una manera de prevenir y retardar la aparición de un defecto en el dulce, por ejemplo, la formación de cristales que le otorga una textura arenosa, o el dulce también es arenoso. Siguiente paso es el envasado. Se realiza generalmente con el dulce a unos 50-55 grados centígrados para permitir un fácil flujo y un deslizamiento. Envasar a mayor temperatura tendría el inconveniente de que continuarían produciéndose vapores dentro del envase, lo que generaría una condensación en la tapa y fácilmente podría aparecer hongos. Como es sabido, los envases a utilizar deberán estar en perfectas condiciones de limpieza. Se recomienda usar envases de vidrio con tapa o con rosca. El tratamiento térmico es optativo después de ser elaborado y envasado el dulce, y para evitar riesgos de contaminación, al dulce se le puede realizar un tratamiento térmico. De esta manera yo voy a prolongar la vida útil del producto y se facilita el almacenaje. Generalmente este tipo de tratamiento vale más para una producción de tipo semi-industrial, en la que la producción cuenta con un apoyo tecnológico importante, ya que el rango de temperaturas a utilizar está entre los 110 y 121 grados centígrados. Los envases deberán presentar resistencia térmica y no podrán utilizarse aquellos de cartón o plástico. Para una producción de tipo artesanal, la vida útil del producto se podría incrementar mediante la adición de un conservante, en este caso sorbato de potasio. Este conservante es de uso difundido, se lo puede encontrar en cualquier casa de venta de aditivos de alimentos y se lo debería considerar en el caso de querer comercializar el dulce de leche. Una forma de aplicarlo puede ser, una vez el dulce esté en el envase, rociarlo superficialmente con el sorbato al igual que la tapa, o también se puede agregar al producto durante el enfriamiento. La cantidad a utilizar dependerá de los distintos proveedores, fichas técnicas, así que antes de utilizarlo se debe tomar contacto con los mismos para asesorarse acerca de la manera y cantidades a utilizar. Como punto final tenemos el almacenamiento. Si el dulce fue elaborado y envasado en condiciones adecuadas, es decir, sanitarias, pero no tiene conservantes ni tuvo un tratamiento térmico posterior, es aconsejable almacenarlo a temperaturas de refrigeración. Por el contrario, si el dulce fue elaborado y envasado en condiciones sanitarias y además se utilizaron conservantes o se realizó un tratamiento térmico, el mismo puede estar o mantener a temperaturas ambiente en un lugar fresco y seco. Muchas gracias por su atención. Pasan entonces a revisar los videos de elaboración de helados y elaboración de derivados lácteos concentrados. En este caso tenemos arequipe, manjar blanco y panelitas. Muchas gracias.